Hola amigos, Lilia les está hablando y hoy día quiero traerles un interesante pasaje bíblico. Eh, Digo interesante porque siempre me ha gustado este pasaje y, y tiene distintas interpretaciones de acuerdo a las diversas religiones. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Ahorita vamos a tratar de escudriñar esta palabra de Lucas 19, del 1 al 10, de una forma sin metodología, tratando de que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos enseñe la verdadera verdad, como se puede decir, porque siempre, aunque suene redundante, la verdadera verdad siempre está oculta. Y como dice la palabra de Dios, está escondida para los niños, para las personas sinceras que los buscamos en espíritu y en verdad. Entonces, amigo, con su permiso voy a leer Lucas 19 como título Jesús y Zaqueo. Dice así la palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Bien, hermanos, a mí hoy día me ha parecido excelente traer este también excelente pasaje bíblico, algo otra vez, la repetición, pero que es muy necesaria, porque yo siempre he escuchado muchas interpretaciones acerca de este pasaje, los he escuchado interpretación muy piadosa, se podría decir hasta muy de acuerdo al pasaje bíblico, pero también he escuchado unas interpretaciones bastante ofensivas que no le hacen nada de bien, nada de gracia al pobre Zaqueo. Entonces, estas ideas me han venido rondando por años en la cabeza y me he puesto a investigar, le pedí ayuda al Espíritu Santo y me puse a investigar qué quería decirnos el Señor con este pasaje bíblico. Y las cosas que descubrí fueron sorprendentes, amados hermanos. Porque yo creo que a estas alturas, todos los que queremos vivir piadosamente, sabemos que el Señor era muy inteligente para enseñarnos las cosas celestiales, como somos medios tontitos a veces de la cabeza. No entendemos. Él siempre nos explicaba sus verdades celestiales con algo terrenal, pero a la vez profundo para que podamos discernir la palabra. Es así, queridos amigos, que me fui a investigar qué era esto de sicómoro. Bueno, aquí la Biblia me dice, me da a entender, me sugiere que es un árbol no tan alto en el cual Zaqueo se sube. Y
yo quiero hacer énfasis en varios puntos aquí en esta palabra que estamos escudriñando en este momento. Primer punto, que había un varón llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos y rico. Y este señor, pese a que era publicano y que era considerado de lo peor, la peor clase para los israelitas, era ser publicano. A pesar de ese gran pecado que él tenía, él siempre tenía en su corazón saber quién era Jesús. Porque él se encontraba en un momento crítico de su vida que el dinero que él tenía no lo satisfacía para nada. Entonces él procuraba ver quién era Jesús, de quien la gente tanto hablaba y que había hecho tantos milagros, tantas cosas maravillosas, como había devuelto la vista a los ciegos, había hecho caminar a los cojos, había hecho hablar a los mudos, había sacado demonios, había limpiado a los leprosos y él quería ser limpiado y transformado. Entonces vemos que él procuraba ver quién era Jesús. El punto principal de todo esto, que yo quiero hacer mucho hincapié, como un resalte muy excelente, que él quería ver quién era Jesús, pero no podía. No podía. Interesante verbo aquí del verbo poder. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces yo quiero centrar todo esto que voy a tratar de hablar aquí, aunque sea un poco incoherente. Les pido mil disculpas, hermanos, porque yo no soy pastora. Soy una humilde mujer que no sé si alguien me conocerá, que conozco las escrituras porque yo mismo he querido aprenderlas. A mí nadie me ha pagado, nadie me ha dicho estudia, aprende. He tratado de escudriñarla porque, como dice el Señor, nos parece que aquí está la vida eterna. Entonces, pues, he querido traerles esta palabra para que juntos la analicemos y para que ustedes mismos en sus casas vean si tiene relación con los verdaderos hechos, lo que yo voy a traer a colación en estos momentos. Y que pues si hay dudas o que si tal vez no he interpretado bien, me sepan disculpar, hermanos, porque lo estoy haciendo de buena voluntad. Y también quiero decirles que esta palabra que quiero traerles, hermanos, no es para salvación, porque la salvación es el Señor Jesucristo y cada cual tiene que buscarla escudriñando esta palabra. Y todo lo que estoy tratando de decir es para edificación de usted, de mí, de vosotros, de ellos, para seguir adelante en esta palabra que a veces es tan difícil de entender. Como les decía, quiero centrarme en que procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Tengo otro punto también. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bien, amigos. Les contaba que yo tengo bastantes años escudriñando la palabra y tengo que ser sincera, que yo siempre me he sabido esto al dedillo, este pasaje bíblico, y nunca traté de investigarlo porque todos sabemos que sicómoro es un árbol, ¿no? Así a secas, un árbol. Pero yo nunca había tratado de investigar y pongo a Dios de testigo. Solamente ayer o anteayer que me puse a investigar,
me puse a googlear. Ya había hecho todas mis cositas porque soy una ama de casa que tengo que atender a mis hijitas, que ellas trabajan para traer el sustento a la casa. Ya, entonces empecé a investigar qué es este sicómoro, qué algo tenía que decirnos el Señor en estos versos tan pequeños. Y yo me he dado cuenta, estudiando las Escrituras hace 30 años, que cuando el Señor nos quiere decir algo muy importante, lo pone en pasajes muy pequeñitos, quizás para que pasen desapercibidos y nosotros tratemos de esforzarnos descubriendo cuál es el verdadero misterio del corazón de Dios en esta palabra. Entonces a mí se me había pasado por alto, ya di por hecho, sicómoro, un árbol. Se subió, se bajó, saqué. ¿Ya? Y me puse a investigar y les voy a traer brevemente lo que dice Google acerca de qué cosa es un sicómoro. Dice, sicomoro también se puede decir, o sicómoro, ficus sicumurus en hebreo, o latín, algo así. Dice, es un árbol de la familia de las moráceas y del género de las higueras, que tuvo gran importancia en el antiguo Egipto, aunque actualmente es difícil de encontrar en ese país. Por acá tengo otro subtítulo que dice Ficus sicumuros, árbol similar a la higuera con la que está estrechamente emparentado, o sea, son familias de la higuera. Mire cómo vamos avanzando, ya se me despertó la curiosidad. Familia de la higuera, y todos conocemos qué cosa es una higuera y qué pasó con la higuera. Dice que este árbol sicómoro es oriundo del Medio Oriente y el norte de África. Dice que produce, según Google, un fruto pequeño y amarillento similar al higo, pero es menos apetitoso. Aquí hay algo muy importante que esto sí me exacerbó los sentidos y me hizo pues querer seguir investigando. Dice que la madera de este sicómoro es muy resistente y los egipcios lo utilizaban para fabricar los ataúdes para las momias. Para las momias, amigos. Vamos a ver dos sinónimos de sicómoro. Principalmente tenemos, dice, sinónimo de sicómoro es, primero, higuera egipcia. Y en segundo lugar tenemos higuera africana. O sea que ya descubrimos qué cosa es un sicómoro, que es un árbol parecido a la higuera, pero que no tiene nada que ver con nuestra cultura, ni con la israelita de los tiempos de Jesucristo, sino que es una higuera egipcia o higuera africana, porque como ya les leí, dice que es oriunda del Medio Oriente y el norte de África. Otro punto también desconcertante, dice que desprende un olor típico de las higueras, pero que no es una higuera. Dice que sus frutos de este sicómoro son comestibles y aunque se le llamen higos, no son exactamente higos. Por favor, vamos poniendo todo nuestro sentido en estas palabras. Su fruto se le llama higo y aunque parece higo, no son exactamente higos. Son bastante parecidos a ellos, pero se diferencian en que surgen a lo largo del tronco, pegados a él, mientras que los higos verdaderos o comunes nacen al final de las ramas. Y los higos del sicómoro nacen pegados al tronco. Aquí yo quiero hacer hincapié en esta pequeña historia que voy a decir a continuación. Quiero hablar rápido porque no sé si tendré memoria en mi celular. Así que me disculpen si leo rápido, dice. Aunque es común encontrar el sicómoro en muchas partes del mundo, el origen de este peculiar espécimen de ancha corona y cuerpo grisáceo está en Egipto, donde era considerado el árbol sagrado.
Amigos, era considerado el árbol sagrado. Este sicómoro de aquí, de nuestro pasaje bíblico, de nuestro amigo Zaqueo, era en Egipto considerado el árbol sagrado que proporcionaba cobijo y alimento a los muertos. ¿Qué tenía que hacer Zaqueo en un árbol que proporcionaba cobijo y alimento a los muertos? Muy interesante, ¿verdad? Este árbol está presente en toda la cultura egipcia y está especialmente relacionado con la cultura de la muerte. Es por eso que el Negev, como era llamado en la tierra de los primeros faraones, también se le decía Need a este sicómoro. Es uno de los árboles sagrados más importantes de la antigüedad. Las referencias al sicómoro están presentes en algunos de los documentos más antiguos de Egipto, como es el libro de los muertos. Ese es un documento antiquísimo de los egipcios que se llama el libro de los muertos. Su texto sagrado, según el cual hay 2 sicómoros en la entrada del cielo que dan cobijo y frutos a los muertos. Aquí voy a abrir un paréntesis porque copié un pequeño fragmento de este poemario, de este libro de los muertos. Dice así: he abrazado al sicómoro y el sicómoro me ha protegido. Las puertas de la Duat me han sido abiertas. Esto está en el libro de los muertos, capítulo 64 de Egipto. También algunas deidades femeninas se han asociado a este árbol. El caso más destacado es el de la diosa Hathor, considerada la señora del sicómoro del sur. Muy interesante. Esta era la deidad de ese árbol, considerada la señora del sicómoro del sur. Cuando un difunto invocaba a la diosa que vivía en un sicómoro, esta le proporcionaba agua, alimento y cobijo y lo acogía en su seno como hijo. Por eso en las paredes de las tumbas se representaba una escena en la que el sicómoro aparece humanizado y mostrando virtudes maternales, como grandes pechos con los que amamantaba al recién nacido en su nueva vida. Según la tradición del sicómoro se extraía el alimento para los dioses, el Nut que se llamaba. Era tanta la devoción a esta tradición que hay monumentos en Egipto todavía que representan a campesinos rodeando el árbol fervorosamente y dejando en sus pies ofrendas de alimentos y bebidas. Tengo unos datitos pequeños que busqué en Google también. Esto nos va a traer a colación más cosas. Dice, al sicómoro también se le llama así, dice, porque es muy desabrido. Su fruto es muy desabrido, también por eso se le llama sicómoro. Y este fruto dice que es conveniente para el vientre. No tiene valor nutritivo y es malo para el estómago. Qué interesante. Disculpen que yo utilice esta palabra interesante porque de verdad que me ha interesado estos puntos, este tema ha sido pero alucinante. Que dice es conveniente para el vientre, mas no para el estómago. Y dice que en Primera de Reyes 10:27 se habla de este sicómoro. Yo me fui a Primera de Reyes y busqué, pero no propiamente no habla del sicómoro, sino que habla del cabrahigos, que eso es otra cosa. Más adelante vamos a dilucidar qué cosa es el cabrahigo. Un datito importante les voy a decir para que usted vaya entendiendo. Se llaman cabrahigos porque viven estos pies, o sea, estas higueras que son masculinas, que no son fértiles por sí solas, entre las rocas como las cabras. Y aquí nos quedamos en nuestro estudio que hice en Google. Y nos volvemos a nuestro pasaje bíblico, que es lo que nos convoca ahorita, queridos hermanos.
Entonces, ya habiendo entendido lo que quiere decir sicómoro, entonces ya yo pienso que podemos adentrarnos en esta historia, pero de una manera más real, más completa y como entendiendo la verdad celestial que nos quiso decir Jesucristo. Y volvemos, hermanos. Disculpen si estoy un poquito nerviosa. Yo pienso que poco a poco me voy a ir familiarizando con estas cosas porque yo, primera vez que hago estos videos, tengo 2 o 3 videitos en YouTube, pero poco a poco yo pienso que voy a ir familiarizando, me voy a ir cogiendo confianza, amados hermanos. Disculpen si hay algún error. Entonces volvemos, Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. El punto central de esta historia, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo le decía, perdón, hermanos, que estoy un poquito agripada porque vivo aquí en Chile y no sé qué pasa, que como que el invierno no se quiere ir, a veces como que se va y vienen unos fríos bien helados, pues y entonces como que mis cuerdas vocales se afectan. Es verdad, amados hermanos, que cuando nosotros estamos en nuestra vida, llega un momento que nada nos satisface, así tengamos mucho dinero, mucha salud, siempre como que hay un vacío en nuestro corazón. Y dígame usted, ¿quién no ha escuchado hablar de Jesús, de tantos milagros, de tantas cosas que hizo hace 2000 años, y que aún en estos tiempos hay testimonios de milagros verdaderos que el Señor ha hecho a personas piadosas, a personas muy sinceras, que lo buscan en espíritu y en verdad? Entonces, todos somos Zaqueos. En este momento usted y yo somos Zaqueos, hermanos. Y muchos de nosotros procuramos ver quién era Jesús, quién es Jesús, pero no podemos a causa de la multitud. Y aquí es donde yo digo que el Señor nos habla con acertijos, con palabras raras, con alegorías. Pero Él, antes de irse a los cielos, nos dejó su promesa, porque Él no miente, Él es verdadero, nos dejó su promesa. Cuando yo me vaya, no teman, ya no les hablaré por alegorías ni por parábolas, sino que le hablaré directamente. Y en este momento, hermanos, yo estoy escuchándolo como que si Él estuviera directamente hablándome. Y yo he entendido y entiendo que a veces toda la humanidad corremos de aquí para allá, yendo a una iglesia, yendo a la iglesia evangélica, a la iglesia mormona, a la iglesia católica, a los testigos de Jehová, procurando conocer y ver quién es Jesús, porque nos parece que en esa iglesia, en esa casa de oración está la verdad y que allí está Jesús. Entonces estamos como Zaqueo procurando ver quién es Jesús. Pero no podemos a causa de la multitud, y en estos momentos yo estoy pensando que la multitud son las diferentes religiones e iglesias. Tengo entendido que solamente en Oriente hay como 30.000 religiones. Entonces es una grande multitud de iglesias que no nos dejan ver a Jesús. Y máxime que no podemos ver a Jesús porque somos pequeños de estatura, porque no hemos escudriñado su palabra. Cuando Jesús está diciendo pequeño de estatura, obvio que puso un pasaje real para explicarnos la magnitud de lo que Él quería decirnos. Hizo pues todo, desde el vientre de la madre nos conoció y nos preparó para una obra, para un ministerio, y Él preparó a Zaqueo de pequeña estatura para mostrarnos una escena real de lo que significa ser pequeño de estatura. Con la verdad terrenal nos explica la celestial qué cosa es la pequeña estatura para el Señor en los cielos.
Y claro que no podemos ver quién es Jesús porque somos pequeños de estatura, porque siempre cuando leemos un pasaje de la Biblia no entendemos, y en vez de doblar nuestras rodillas y confiar en lo que dice Santiago, que el que está falto de sabiduría, que le pida al Señor con fe y Él nos dará en abundancia, sino que escudriñamos esta palabra y no la entendemos, nos cansa, nos hace dormir y la cerramos. Otros vamos a preguntarle al pastor, al anciano, al sacerdote, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir el Señor cuando Zaqueo se subió al árbol, que no podía ver a causa de la multitud? Y obvio que otro ciego de pequeña estatura mental tampoco nos va a poder hacer entender esta verdad tan preciosa celestial, que solamente será enseñada por el propio autor de ella. Porque solamente el propio autor de un libro sabe lo que quiso decir, el énfasis que quiso poner, en qué sentido lo dijo, en qué dirección, con qué objeto. Entonces tenemos que tratar de entenderlo según el espíritu del Hijo que está en Corintios, que Pablo nos dijo en Corintios, que nos ha dejado el espíritu del Hijo, el cual clama Abba, Padre, con gemidos indecibles. Tenemos que hacer uso de ese Espíritu Santo, que es el único que nos puede enseñar y exhortar, y que sin ninguna duda nos va a hablar con la verdad. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo, amados hermanos, en este momento, tratando de escudriñar y hablar de acuerdo al Espíritu Santo. Nos dice la palabra que no podía saber quién era Jesús a causa de la multitud, y ya les dije que para mí esta multitud son la multitud de iglesias que nos distraen la atención, que nos confunden, que en vez de acercarnos a Dios nos alejan, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y nosotros cuando leemos las Escrituras vemos que es en otro sentido, que es otro el sentido que el Señor ha querido darnos. Entonces estamos en esa gran interrogante de la samaritana. Señor, tú que eres profeta, dime, ¿dónde debo ir a adorar? ¿En el monte o en Jerusalén? Porque yo, como soy samaritana, mis padres adoran en el monte, y vosotros los judíos, que según ustedes la salvación viene de ustedes, valga la redundancia, dicen que hay que ir a orar al templo de Jerusalén. Y Jesucristo le dice muy enfático a la samaritana: mujer, créeme, la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque mi Padre es espíritu y busca a esas personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces ahí se dilucida en la gran interrogante de todas las generaciones: ni en el monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, y en mi casa, que es mi corazón. Aquí está Jesús. Entonces, como aquí está Jesús, aquí está mi Padre, aquí está mi Abba, yo estoy hablando, tratando de hablar con Él. Y que Él me ayude, porque yo en verdad soy tartamuda de lengua. A veces cuando me pongo nerviosa solamente me pasa con la palabra de Dios. Pero yo confío que pronto el Señor, con mis oraciones, Él me va a ir incentivando y darme la fuerza que necesito, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, y tendremos que vencer, amados hermanos. Entonces yo les decía, pues, que la pequeña estatura que tenemos, pero la pequeña estatura mental, no nos deja comprender y ver quién es Jesucristo. Y es necesario que, como no tenemos un discernimiento espiritual verdadero de las Sagradas Escrituras, que andemos corriendo desesperados, y al ver el primer árbol sicómoro, la primera iglesia, pongamos en este momento católica o testigo de Jehová, vemos ese árbol sicómoro simbolizado en la iglesia católica o evangélica, y desesperada, corriendo, nos subimos a ese árbol sicómoro que es la iglesia evangélica. Pongamos mejor iglesia evangélica, para ver al Señor. Porque el Señor
nos dicen todos que está en la casa, que en la casa de Jehová, en la casa de oración, está el Señor. Que ese es el templo de Jehová, entonces ahí tiene que estar Dios, ahí está el Espíritu Santo y está Jesucristo. Entonces tenemos que ir a ese sicómoro y subirnos, porque ahí está la palabra verdadera, está Jesucristo. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Qué nos sigue diciendo el pasaje bíblico en el versículo 5? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, porque Jesús, déjeme decirles, se da unos paseitos por todas las iglesias del mundo. Él se da unos paseitos por todas las iglesias, así también como el ángel Luzbel, como nuestro enemigo el diablo, también se da sus buenos paseos por cada iglesia. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, se fue de paseíto a la iglesia evangélica, mirando hacia arriba, le vio. ¿Por qué mirando hacia arriba? Porque recordemos que Zaqueo era un hombre millonario. Y aunque se ofendan mis hermanos de las diversas religiones, y lo digo por experiencia, siempre a los que son ricos los ponen en los primeros lugares. Hermano, usted Zaqueo, ore, usted recoge el diezmo, usted cante, todo, que usted esté en la puerta, todo. Cuando tienen dinero, cuando están puestos en opulencia, cuando tienen alguna cosa, si tienen un carro, de acuerdo a la economía que ellos tengan, entonces va a ser su lugar en la iglesia. Y espero que no se ofendan con las verdades, porque yo lo he vivido y lo he experimentado. Entonces por eso el Señor Jesucristo miró hacia arriba, pues estaba en los primeros lugares Zaqueo, en el árbol sicómoro, que en este caso es la iglesia evangélica. Y le dijo, Zaqueo, ¿qué le dijo? Sigue ahí en ese sicómoro, en esa iglesia. No, amados hermanos, le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Llega un momento en nuestras vidas que así estemos en el pantano más grande. El Señor hace salir esa flor hermosa que Él sabe que tenemos y en que nos vamos a convertir. Y Él tiene misericordia de nosotros y nos llama. De cualquier pantano, de cualquier iglesia, de cualquier sicómoro en que estemos allá arriba, nos dice, date prisa, Lilia, Juana, Luisa, Fernando, Lucho, cualquier nombre al que Él quiere salvar en ese momento, y nos dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario. No que estés ahí en ese sicómoro, porque si ese sicómoro hubiera sido bueno, le hubiera dicho, sí, sigue estando ahí. No te bajes, que de aquí vamos a hablar tú y yo, incluso si hubiera subido él también, ¿ya? Y hubieran conversado en el sicómoro. ¿Qué pasa? Zaqueo pues se llena de una dicha grande, inmensa, y desciende a prisa, me lo imagino, pequeñito, que ya había luchado por subir, las grandes multitudes no lo dejaban llegar al árbol, y ahora tiene que hacer la misma lucha para descender, todo pequeñito, sin nadie que lo ayude, porque él no puede discernir entre un paso y el otro, peor va a discernir en su mente la verdad, la vida y la muerte. Desciende gozoso, pero al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos se sorprenden que Zaqueo se baja del árbol y que se va con el Señor, no se queda en el sicómoro iglesia. Sin poner el subtítulo, digamos sicómoro iglesia, para no ofender a mis hermanos. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, emocionado, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo
he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el primer cambio que tiene el hombre cuando recibe al Señor Jesucristo en su corazón. El primer cambio, el primer sentimiento de que hemos hecho las cosas malas, que hemos defraudado a nuestros hermanos, que tenemos lo que no nos corresponde. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Grande cosa esto, hermanos. Porque ya tenemos, recordemos otro pasaje bíblico en que el joven rico, cuando el Señor le contestó a la pregunta de él que qué podía hacer para tener la vida eterna, le dijo pues lo que ya todos sabemos, que repartiera sus bienes con los pobres. Y el joven rico, sabemos la historia, que se fue muy triste, porque es muy difícil para una persona rica en su corazón, porque hay personas ricas que tienen bienes materiales que se quedan fuera de su carne, pero otras riquezas se crecen fuerte en el corazón, se enraizan tenebrosamente y como que poco a poco son como raíces que cubren muertos y lo van cubriendo totalmente hasta que desaparece esa persona y se van ahogando sus buenos deseos, si es que alguna vez haya tenido algún buen deseo. Y se van ahogando con esas ramas horribles de codicia, de egoísmo, de siempre querer yo, tener y nunca estar saciado de nada. Pero cuando vemos que una persona y dice esta palabra, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aunque no se lo diga literalmente al Señor Jesús, pero que comprenda que con un poco de lo que Él tiene puede ser feliz a muchas personas, que puede compartir y no por eso dejar de ser rico. Y cuando uno comprende que uno ha defraudado, porque nadie es perfecto, todos hemos defraudado a alguien, hermano, y todos no sé si habrá alguna persona en el mundo, en las diferentes épocas que han existido, si hay alguna persona santa, como el Señor Jesucristo tal vez, que no haya cogido así sea un alfiler, que no le correspondía. Yo con mucha pena debo decir lo que yo sí. Le he fallado muchas veces al Señor, pero he tratado de hacer lo que dice Zaqueo. La mitad de mis bienes doy a los pobres, así tengo un pan, la mitad trato de compartirlo. Para tratar ¿cómo les puedo decir? Para reconciliarme con el Señor en estas cosas. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Siempre he tratado de, como yo he ofendido quizás a veces me he encontrado 1,000 pesos por ahí y he visto una persona de espalda y como digo yo, ¿cómo le voy a preguntar es suyo? Porque me van a salir 1,000 personas por esos 1,000 pesos y yo los necesito en ese ratito, quizás lo coja. Entonces, cuando yo tengo dinero, trato de devolverlo cuadruplicado a una persona que me está pidiendo o que no me pida, trato de resarcir ese mal, porque en este mundo nadie es perfecto. Y yo siempre he dicho, hermanos, aquí en este punto tenemos que tomar mucho discernimiento, porque en Santiago nos dice que la concupiscencia es la que da luz al pecado cuando ya llega a lo máximo, cuando ya da luz el pecado. Pero yo quiero darle una alegría a ustedes, hermanos, porque el diablo no puede hacernos fallar en la concupiscencia que no tenemos. Por decir, a mí no me puede hacer fallar en adulterios, en lascivias, en lujuria, porque esa no es mi concupiscencia, amados hermanos. Yo sé, cada persona tiene que examinarse a sí mismo confiadamente y saber cuál es su talón de Aquiles, de qué pie cojea. Y entonces trabajar en ese asunto para que el diablo no lo coja en esa pequeña falla que tenemos. Que con ese talón de Aquiles puede fallar todo el cuerpo, nos puede hacer caer, no podemos caminar con un talón dañado. Entonces tenemos cada persona
no tenemos para qué decirlo, pero cada persona examínese a sí mismo y vea cuál es su concupiscencia para poderle hacer frente al enemigo que nos está examinando él diariamente, y él sabe cuáles son nuestros errores y cuál es nuestra naturaleza pecaminosa, porque no todos tenemos la misma naturaleza, la misma concupiscencia. Ya. Entonces, amados hermanos, eso es lo que yo he entendido en este momento, que no nos olvidemos que el árbol sicómoro se parece a la higuera, pero no es la higuera. También quiero decirles por qué yo quise traer a colación este tema muy importante, porque el otro día estaba yo en Google, sí, parece que fue en Google, y estaba viendo unos temas de un predicador y muchas diciéndole qué cosa era un sicómoro, pero nunca les dijo la explicación que yo les estoy dando ahorita, qué cosa era el sicómoro. Nomás les dijo que era de las familias de las moráceas, bueno, que era un árbol, ya. Pero no les explicó que era una higuera egipcia y una higuera africana, que no es la higuera común de la que el Señor Jesucristo habló. Y más aún este pastor le decía que tenemos que ser sicómoros, ¿ya? Que tenemos que ser sicómoros para ayudar a las personas. Y yo les digo, amados hermanos, nosotros no tenemos que ser ni sicómoro ni higuera. Nosotros tenemos que ser el fruto. Tenemos que ser fruto de la higuera. Entonces, cuidado confundirnos con hacer frutos de sicómoros. Los frutos de sicómoro ya sabemos que son parecidos al fruto que da la higuera, pero son menos apetitosos y no tienen el olor característico del Señor, del verdadero higo, de la verdadera higuera, que dicen que solamente con ponerse al lado de una higuera uno ya sabe el olor del fruto por el olor que despega la higuera. Y el fruto del sicómoro es parecido al higo, pero no tiene ni siquiera los mismos colores ni el mismo tamaño. El tamaño del higo de la higuera egipcia o sicómoro que estamos estudiando en este momento es más grande, redondeado, y es de un color como rojizo púrpura, y por dentro es rojizo, morado púrpura por fuera y como rojizo por dentro. Y el sabor no es tan apetitoso como el higo verdadero. El higo verdadero es pequeñito, es pequeño y crece en las ramas. Crece en las ramas para que todos lo vean en las ramas. Entonces, una vez que ya ha salido de la higuera, da fruto y él se muestra a plenitud en las ramas. Miren mi fruto, aquí está, para que todo el mundo lo observe. En cambio, el higo falso del sicómoro, del árbol de aquí de Zaqueo, de Lucas, él crece pegado al tronco. Y ya sabemos que el sicómoro es la iglesia. Y crece pegado a la iglesia, y él no se despega y no sale a dar fruto, no habla de Dios para que todo el mundo lo observe, sino que está pegado el fruto a la iglesia. Y él cree que solo por estar sentado en ese banco, pegado a ese tronco, ya es salvo. Así él después salga a adulterar, a robar, no, pero yo ya vengo y me pego a mi tronco, a mi sicómoro iglesia, que puede ser testigo de Jehová, que puede ser mormona, adventista, luterana, cualquier religión. Ese es el sicómoro de Egipto. Es redondeado, grande, y no tiene un olor ni sabor apetecible para el sentido, para el gusto. En cambio, nuestro fruto verdadero de la higuera, que el Señor Jesucristo nos hace también, nos hace una parábola con la higuera, el fruto es precioso, pequeñito, y tiene forma ligeramente de lágrima o de diamante. Es hermoso, hermanos, yo lo vi en Google y es precioso. Y es de color blanco, precioso, carnoso, y tiene una leche, una savia lechosa
que es la que le da el color característico, por eso algunos lo llaman también, lo llaman higo blanco o higo lechoso. Y este higo es tan riquísimo, precioso, que crece en las ramas y se muestra al mundo entero. Y también tengo que hacerles notar, amados hermanos, que no nos confundamos con el fruto y con el árbol sicómoro, higuera, que es higuera egipcia o higuera africana, que este árbol es tan cotizado y tan apetecible en Egipto porque tiene una madera, perdón, tan gruesa, tan dura, que sirve para hacer los sarcófagos, y por eso es considerado el árbol de la muerte, porque era para hacer los sarcófagos de las momias. Y como ya les digo, está hasta en los anales históricos y culturales de Egipto, en los poemas que se le han hecho acerca del sicómoro, que es un árbol que nada tiene que ver con la higuera común o silvestre, ¿ya? Entonces, esta higuera que el Señor Jesucristo maldijo cuando él vivía en Israel, según mis estudios que ahorita he googleado, me parece ser que él encontró fue una higuera cabrahigos, que esa higuera no da fruto por sí sola, por eso no tenía higos, porque es una higuera cabrahigos que crece solita entre las rocas como las cabras, y esta higuera sirve para sacarle los pies, los sacan de entre las rocas, sacan esos pies, como quien dice, como unos pequeños ramajes, y procuran sacarlo con la raíz, y van y fecundizan algún tipo de higuera que no es fértil, no es autofértil, sino que necesita del pie masculino. Y de ahí es que vamos a ver que van a salir 3